surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Bienvenidos todos a un episodio más de Let's Surrender. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestros amigos de Crocs por hacer este episodio posible y por traernos la comodidad que ha sido esto. Y creo que... Y por traer los G-Beats, no los puedo dejar de tocar. No ¿Sabes los puedo qué dejar creo de ver. aparte? O sea, es ¿Qué? interesante como... O sea, es el mismo zapato, pero cada una como que lo suyo, ¿no? O sea, el color, los G-Beats, la personalización, o sea, como que eso es la parte que más me gusta. Estamos muy emocionadas y muy contentas, Dan, de tenerte aquí con nosotras el día de hoy, extremadamente honradas. Y pues antes de que nada, agradecerte por la confianza y por estar aquí con nosotras el día de hoy. Así que te vamos a hacer la palabra para que te presentes, nos platiques un poquito quién eres. Va. Bueno, yo soy Daniela Helfon. Es la primera vez que lo voy a decir en fuerte, pero soy fundadora y directora de la Fundación Los 1000 Días. La mejor fundación del mundo. Y bueno, mi vida me llevó a donde estoy hoy. Yo no planeé nunca tener una fundación. Para nada me lo imaginaba. No. Y pues la vida y sus caminos te llevan a donde tienes que llegar. Y hoy, pues, es lo que estoy haciendo y lo que es. Aparte de ser fundadora de Los 1000 Días, creo que eres una de las personas con el corazón más grande que yo he conocido en mi vida. Y bueno, yo creo que este ha sido el episodio como que más emoción me ha dado de todos los que he grabado, y me atrevo a decirlo en público, pues porque eres mi hermana y te admiro como a nadie. Y te agradezco enormemente que seas lo suficientemente valiente de tener el coraje de querer ayudar a alguien más que estuvo en donde tú has estado, ¿no? Entonces, gracias por confiar en nosotras. Mira, suena chistoso, pero ni siquiera es de valiente. O sea, porque no, bueno, no creo que hay que verlo así. Más bien, es como algo que se tenía que hacer. Y eso es lo que yo me lo pregunto. Digo, ¿por qué chingados? Yo me clavé ahí, o sea, ¿por qué no pude avanzar como toda la gente que avanza y dice, ok, tuve un bebé, o me pasó esto, o lo que sea? ¿Por qué me tengo que clavar y decir, no, yo me tengo que quedar a hacer esto? Claro. Y a final de cuentas, ni siquiera es de valiente, ni es algo que a la gente le llega en su camino. O sea, por ejemplo, tus G-Beats. Me llegaron en el momento. ¿Cuándo hubieras imaginado que ibas a ser la que escoge los Crocs rosas de Nunca. Si me conocen, yo soy negro siempre. Pero esas son las cosas que pasan en la vida y uno va transformándose hacia donde tiene que ir y a hacer lo que tiene que hacer. Y en mi caso creo que eso fue justamente lo que pasó, porque aunque yo quería dejar de hacer esto, no tenía opción. Eso era lo que yo tenía que hacer y sin querer queriendo y queriendo mucho, porque a final de cuentas ya cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, te vas y lo haces. Me encanta. 100%. Y quiero que... Estamos ahorita hablando como del presente, de dónde estamos ahorita, y sí creo que es importante que a lo mejor empecemos con un poco de contexto de a qué te refieres con que esto se te puso en el camino, ¿no? O esta Claro. pregunta, que me encanta esta pregunta que haces, ¿no? O sea, ¿por qué a veces pasan cosas y los demás parece que se mueven para adelante o they move on y tú te quedaste, no atorada, porque no es atorada, sino como en un lugar diciendo, no, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde empieza esta historia? Pues mira, yo soy mamá de 3. Mi segunda hija fue prematura de 31 semanas. Yo me internaron en el hospital cuando yo tenía 29 semanas, más o menos, porque tenía contracciones, estaba en trabajo de parto y no sabíamos qué estaba pasando, pero me fui al hospital. Entonces, creo que ese punto es importante porque vivimos viajando por el mundo, estudiando las mejores escuelas, cursos, etcétera. Pero a la hora de tener bebés y a la hora del embarazo, como que no sabemos ni qué hacer. Sí, Entonces, paralizada a las 3 de la mañana,
Yo googleando qué pasa si tengo contracciones, ni siquiera sabía lo que era una contracción porque mi primera no fue cesárea programada. Y entonces a las 3 de la mañana se me apretaba la panza, yo les decía se me aprieta la panza y yo tuve que googlear qué pasa si se me aprieta la panza cada minuto. Y ahí fue donde leí, tienes que irte al hospital. Y tal cual, le hablé a mi doctora, le dije no puedo caminar, ¿qué hago? Me dijo te ven al hospital. Y entonces esas empiezan las preguntas que nos hacemos y que yo me hice tiempo después, como, ok, yo estuve internada en el hospital una semana sin saber, hay casos que sí sabes qué es lo que te está pasando, ¿no? Tienes una infección o algo ya se había visto en un ultrasonido o ya estabas checando miles de cosas que pueden pasar durante un embarazo. Pero bueno, en mi caso no fue así, me hicieron estudios, me hicieron de todo en el hospital, no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pero mis contracciones no se podían frenar. Yo estuve hospitalizada una semana y sabiendo que podía tener un bebé prematuro y nadie, ni yo, sabía que necesitaba un neonatólogo. O sea, yo a final de cuentas, eso es muy fuerte porque, o sea, ¿cómo puede ser que estamos hablando de tu salud, la de tu bebé, ¿no? 9 meses tienes para prepararte o mucho tiempo antes y no tienes ni puta idea qué hacer a la hora de la hora y cuando algo se pone distinto a lo que uno se espera. Y eso es justo el punto importante y por qué yo me clavé. Porque no puede ser que vivamos tan ciegos a cualquier otra cosa que no es un parto psicoprofiláctico normal. O sea, la idea de una cesárea nos espanta o sea, ¿a quién le estamos ganando? ¿Qué estamos compitiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces, cuando a mí me empieza a pasar, o sea, cuando yo vengo con todo esto, obviamente en el momento no me di ni cuenta, pero tiempo más adelante, yo tuve a mi bebé, o sea, yo estuve con contracciones, estuve en el hospital hospitalizada, me mandaron a mi casa un día con pastillas de caballo, o sea, yo me iba en temblorino, no me podía ni mover, reposo total, no puedes hacer nada y me hablas cada hora porque necesito monitorearte. Y aparte de la pandemia, ¿no? Era plena pandemia, todos estábamos espantados con el COVID, o sea, de por sí las cosas eran frágiles socialmente, entonces era un camino como más solo. Exacto. Y bueno, ese día me mandaron a mi casa y te digo, condicionada de cada hora, cada esto. Y yo en la noche otra vez tenía dolor. Algo que es importante, o sea, dolor de contracciones. Yo ya llevaba ahí una semana y media con dolor de contracciones que quien ha sentido dolor de contracciones sabe que es un dolor... No, o sea, me da pánico. lo aguantas porque sabes que van a ser tu bebé y es parte de... Pero si no sabes bien lo que está pasando, o sea, yo sentía que mi cuerpo se iba a partir en dos. O sea, literalmente yo ya me iba a partir en dos. Y yo nada más en la noche tenía las contracciones y tenía miedo, ¿no? Porque, Claro. ¿qué está pasando? Y entonces yo pensaba, aguanta. Tienes que pasar la noche y vas a estar bien. O sea, pasas la noche, se hace en la mañana y ya le puedes hablar al doctor. O sea, como que no puedes... Realmente ¿por qué nos estamos tapando? ¿Por qué no estamos pudiendo de veras decir, ¿sabes qué? Estoy de la chingada, me necesito ir al hospital porque no sé qué está pasando. Entonces hay un tema social en el que aguantas, en el que no puedes tener miedo, en el que tienes que tener el control, ¿no? Porque si no todo es tu culpa. Porque tú tienes al bebé, porque ¿qué hiciste? Porque ¿qué está pasándote? Bueno, ese es otro tema. O ese es otro tema, pero bueno, entonces yo me fui al hospital ese día en la noche, ya agarré mis cosas, me desperté a Beto después de que yo ya estaba pensando, Beto es mi esposo, ustedes sí lo conocen. Shout out a Betito. Exacto. Beto, ya no puedo, me voy a romper, necesito ir al hospital. Y entonces nos fuimos al hospital, llegué al hospital y ya fue cuando me dijeron, mira, yo no sé qué está pasando, pero a este bebé yo lo tengo que sacar porque nos está diciendo que se tiene que salir de ahí. Y gracias a Dios fui ahí sí valiente de escuchar a mi cuerpo y no esperarme hasta la mañana, porque yo traía una infección de líquido amniótico grave. O sea, si yo no me llegaba, sin esta bebé no me la sacaban porque no había de otra, yo no sé qué le hubiera pasado allá adentro a ella y a mí, porque ella nació con infección de intestino, es común, pero el punto es que yo estaba con una infección muy grave y entonces, y yo... pues también, o sea, claro. Mi cuerpo pues adentro. Y bueno, de a luz, ella nació de 31 semanas apenas, nació chiquita,
como cualquier prematuro, y pues a lo que, ahí sí, se empezó a poner bueno. Creo que muchísimas gracias por contarnos tan a detalle la historia y con tanta honestidad. Creo que tanto Natalia como yo lo vivimos de cerca y quiero, antes de seguir hablando de lo que pasó, un poco sí mencionar como que tú eres una persona muy increíble que no se atora. La verdad, tienes el coraje en la vida de y no es que la hayas tenido fácil o difícil porque no hay manera de medirlo, ¿no? Claro. Pero sí te he visto como luchar muchas luchas como sin tumbarte, ¿no? Como muy fluido, con mucho coraje, o sea, no quitándole lo difícil, pero te he visto avanzar en la vida, mucho, y fluidamente, y impresionante, y mucho mejor de lo que te lo imaginabas. Siempre has sido esa persona, ¿no? Yo te admiro muchísimo por eso. Y creo que me gustaría que antes de que nos cuentes qué pasó contigo en esto, okay, nos cuentes cómo era tu personalidad y cómo manejabas tú el miedo antes de que pase esto en tu vida. Bueno, creo que como cualquier persona que vive, voy a decirlo en la ignorancia, pero, o sea, es una ignorancia porque no llegas a esas cosas y no tienes por qué conocerlas. Entonces, cuando yo vivía en la ignorancia, vivía, pues, bien, ¿no? O sea, tranquila. O sea, yo era una persona, bueno, como dices, las cosas que te llevan a llegar a lo que tienes que hacer, ¿no? Una persona a lo mejor distinta no le pasa lo que a mí. En el sentido en cómo reaccionas y cómo lo sigues y cómo avanzas. O sea, no voy a decir que fue fácil para mí porque en realidad no lo fue. O sea, creo que me tomó mucho, 1 año más, 2 años, poder realmente empezar a hablar del tema. O sea, yo al principio ni siquiera podía, para empezar no podía ver a una embarazada. O sea, no podía relacionarme con la gente porque te cambia tantas las perspectivas de la vida, o sea, las prioridades de tu vida. O sea, de repente yo tenía que hacer cosas que jamás me imaginaba que alguien hace. Claro. O sea, de repente empecé a conocer términos y empecé a hacer cosas que no sabías ni que tienes adentro, pero creo que somos humanos y el humano tiene el sentido de la supervivencia en el mayor de los casos. Y cuando estás en modo sobrevivir, estás como animal. Sí. O sea, haces lo que tienes que hacer y como lo tienes que hacer. Y yo creo que ya es tiempo después que dices, guay, no mames. ¿Qué estaba pasando, no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no tienes tiempo ni como de reaccionar, ni de pensar, ni de actuar. O sea, como que estás... O sea, yo me acuerdo, yo tenía... Bueno, mi hija grande tenía año 4. O sea, yo tenía planeado meterla a la escuela antes de que nazca. Pero pues no pasó. Y entonces yo me acuerdo, bueno, me preguntaste cómo era yo antes, pero siempre fue así. O sea, nunca me iba a quedar atorada por algo. Siempre había que avanzar. Claro. Le das la vuelta, para adelante, para adelante. Nos atorábamos un ratito. Sí, siempre. Pero comíamos sushito y todo estaba bien. Sí, ya sabíamos siempre que había que ir para adelante, porque pues el que se atora pierde. 100%. Bueno, el que se atora más bien, pues es donde ya no hay crecimiento, ¿no? Pues es lo que digo, pierde el poder transformar la situación, transformarse como persona, transformar todo. Y creo que dices algo muy importante que creo que es un recordatorio para todos los que ya sea estemos pasando por una situación adversa o estemos acompañando a alguien pasar por una situación adversa. Los puntos se conectan a veces para atrás, ¿no? O sea, como lo dices ahorita, estamos sentadas aquí N cantidad de años después, platicando sobre los aprendizajes, sobre las cosas que has aprendido, pero en ese momento estabas haciendo, o sea, lo mejor que podías y sobreviviendo. Y también, como personas que te acompañamos, pues fue acompañarte como podíamos, ¿no? O sea, porque no sabemos. Sí. No sabemos realmente cómo hacerlo. Y creo... Perdón, te voy a interrumpir, pero es que es importantísimo eso que dices porque la gente que te acompaña te hace estar bien. O sea, si tienes gente, o sea, es básica para la salud mental de cualquier persona, no nada más una persona que tiene un bebé antes de tiempo, o sea, para cualquier persona, tener un apoyo de contención, porque no
no es que yo hablaba del tema con ustedes ni con nadie, no hablaba de esto con nadie, nada más yo sabía que si yo necesitaba salir, tenía con quién hacerlo, y si yo necesitaba llorar, tenía con quién hacerlo, si yo necesitaba reír, tenía con quién hacerlo. Y al final de cuentas, tú estás en tu rollo, ¿no? Actuando, sobrevivencia, pero volteabas al lado y había gente que te hacía, sigue, vas. Sí. O sea, te decía, 100%. aquí estoy, no te preocupes, va a pasar. Ahora, yo tengo una duda que creo que es algo importante de hablar sobre el guardar silencio, no estar listo para hablar de un tema, ¿no? O sea, como creo que ya lo mencionaste varias veces, o sea, como, pues no decías nada, me tardé tiempo en poderlo hablar, me tardé tiempo en poder explicar lo que estaba pasando, en poderlo comunicar, sin juzgar, ¿no? Porque creo que todos nos tomamos nuestro tiempo. ¿Cómo era ese proceso para ti, no? O sea, no poderlo hablar, no poderlo decir, no poderlo nombrar. Creo que en el tema de la maternidad, específicamente, la culpa es una plaga. Y lo digo plaga porque ni siquiera tiene que salir algo mal para que una mamá esté ya con el dedo así, tú tienes que tener culpa. Por todas las razones que te puedas imaginar, desde la más grave hasta la más chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve mi bebé chiquita y lo primero que te empiezan a decir es, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Y me lo dijo una vez, yo fui a terapia, obviamente. Después de estas cosas hay que trabajar la salud mental. Pero había más que nada acomodar, ¿no? Y entonces hubo una persona que me dijo, ¿sabes qué pasa con el humano? Trata de buscar justificaciones. O sea, la gente no sabe que te está atacando, ¿no? O sea, yo todo lo veía como un ataque en ese momento. Me decían, ay, está muy chiquita. Y yo decía, sí, está chiquita. O sea, como todo era como, porque hay un morbo, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces yo estaba así como cerrada, no quería hablar, no quería tomarle fotos, o sea, no quería que nadie la vea, no quería que nadie sepa. O sea, quería yo como que la proteges, ¿no? ¿Cómo la protejo de todo esto que Como está mamá pasando? leona. Exacto. Y platicando esto alguna vez, digo, en una terapia, me lo dijo tan claro y lo entendí. La gente no está tratando de atacarte, ni de morbo, ni de saber, ni qué te está pasando. Lo que pasa con el humano es que necesita justificar por qué no les va a pasar a ellos. O sea, 100%. claro, o sea, ¿por qué todo el tiempo estamos culpando a la gente, ¿no? De que, no, pues es que obvio porque no Fue con come, el doctor, no sé qué. obvio porque su doctor es no sé qué, o obvio porque a la fuerza quería tener un parto natural. Y no nada más pasa en el tema de la maternidad, o sea, pasa con cualquier cosa, o sea, no, pues obvio porque pues su mamá nunca está, entonces obviamente este niño no está bien educado, no sé. O sea, Estoy pensando ahorita y me ha pasado muchas veces que Sí. algo pasa no de la manera que me lo esperaba o no de la mejor manera, y muchas personas se me acercan a preguntarme qué fue lo que hice para no repetirlo. es que es un inconsciente, o sea, la Claro. gente no está tratando de atacarte, y de veras lo entendí clarísimo cuando me dijeron eso, porque entendí que lo único que el humano está haciendo como humano en inconsciencia es tratar de justificar por qué a mí no me va a pasar. Oye, yo, o sea, me mudé de casa un poquito tiempo antes y entonces estaba con la mudanza y entonces era muy fácil de que es que te esforzaste muchísimo y no tenías que hacer eso, y no. Yo a final de cuentas tuve una infección y no tuvo nada que ver con un esfuerzo que hice, o si hice ejercicio demasiado, o si no comí demasiada espinaca, o sea, o salmón. Claro, pero hay una narrativa que sí te dice eso, ¿no? O sea, Todo que el eso es lo tiempo. importante. O sea, Ujú. estás hablando de la culpa que tú, de la culpa de la maternidad, que la hemos platicado 1000 veces específicamente contigo. O sea, que Claro. me encanta, eres una persona que eres muy abierta con ese tema, que me encanta. Pero además de eso, estás hablando de que, pues, estás tú, la sociedad, las normas sociales, la culpa de madre, todo alimentándote, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué ¿Qué hiciste hiciste? tú? ¿No? Claro. Porque es tu cuerpo, ¿ok? ¿Por qué tu cuerpo hizo algo para dañarte a ti y a tu bebé? ¿Y por qué? 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 Y entonces ahora estamos hablando de también, o sea, regresar un poco a esta parte que es lo que a mí y a Abraham más nos gusta, de la empatía, de lo Total. que está pasando una persona que está pasando por esto, ¿no? Del silencio, de por qué el silencio y qué está pasando dentro de la cabeza de esta persona. Así es. Así es, y creo que eso es de las cosas importantes, que por eso también quería hablar esto y hablar, ¿no? Porque nos hemos vuelto muy imprudentes. En el mundo, o sea, en general, vivimos tan cegados en lo nuestro y lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer,
Y entonces no nos damos cuenta que al tratar de justificar cómo nosotros no vamos a caer en las cosas de los demás, los estamos atacando y los estamos doliendo en un momento en el que están vulnerables y no deben por qué. O sea, nos vivimos hablando de la gente, ¿no? ¿Sabes cuántas veces ya me ha pasado a partir de lo que a mí me sucedió? Como de otros casos de mamás que tienen a sus bebés antes o que tuvieron problemas en el parto o un sinfín de cosas que dije, o sea, como lo mencioné antes, que suceden. Y la gente está, ay, no, es que obvio, porque esa doctora... Entonces, ¿pero cuántos partos buenos ha tenido esa doctora? Sí. O es que obvio, porque se la vivió corriendo todo el embarazo. Pues no, ¿cuánta gente que corre tiene embarazos? O sea, claro que, y voy a puntualizar esto porque algo muy importante que también creo que hay que hablar es, claro que hay que cuidar el embarazo. O sea, y eso es una conciencia que yo desperté después de este embarazo. O sea, también vivimos creyendo que somos superhéroes y podemos hacer todo, y en realidad, en ocasiones no. O sea, no pasa nada si dejas de vivir, pero todo es una crítica social, porque corres, ¿por qué? Porque no vayas a perder el cuerpo que tienes, y haces porque no vayas a hacer... No. Entonces, creo que no pasa nada si nos volvemos como hace 30 años, cuando las mamás podían ser felices en su embarazo y comer y hacer lo que sientan y lo que les hace bien. O sea, a final de cuentas, vas a subir los kilos que tienes que subir y luego, si tú quieres, los vas a bajar. O sea, pasa tan orgánico como eso, porque el cuerpo humano es así de espectacular y de perfecto. Entonces, dejemos de juzgar ese tema de las mamás, o sea, dejemos de hablar, de darle razones y tratar de justificar todo lo que todo el tiempo les pasa, porque algo que sí puedo asegurar, y le podemos hablar esto con cualquier mamá, es que las mamás hacemos y lo mejor que pueden. 100%. O sea, 100%. Todas las mamás, hasta la mamá que tiene al hijo gritando en el piso, de veras está haciendo lo mejor que puede. Y si eso es lo que puede hacer, pues qué bueno. O sea, pero no tenemos por qué estar apuntando y señalando por qué no es como nosotros creemos que debe de ser. Claro. 100%. Y que estás diciendo cosas muy, o sea, extremadamente importantes. Eres una persona muy sabia y Muy. no, te lo juro, o sea, de verdad, o sea, no estamos mamando. Eres una persona muy sabia y me encanta platicar contigo. Me encanta que podamos tener esta oportunidad de que quizás alguien más pueda escuchar lo que vive dentro de tu cabeza y el entendimiento que tienes sobre este tema. Y sí creo que es importante. No queremos, creo, Brana y yo, que se pierda esto en el qué pasó, ¿no? O sea, como qué pasó contigo, así de como lo que vino después de que tuviste a tu bebé prematura, pero sí sabemos que fue un proceso muy complicado y muy difícil para ti y para tu familia, ¿no? Sí. Entonces, no queremos realmente, exacto, no queremos caernos ahí porque creo que esta conversación tiene Mucho más. más valor y Es poder. que te voy a decir, perdón, yo que te interrumpa, pero yo creo que lo más es que Daniela es una de las transformaciones más cañonas que yo he visto a partir de un hecho que la retó. ¿No? Al final del día, como decíamos en la entrada, nunca fuiste víctima de la situación y no creemos en las víctimas. Nunca te pusiste tú tampoco en un papel de por qué a mí o por mi culpa, sí, si bien sí la sentías, como que tomaste las riendas y lo trabajaste. Y creo que la invitación va más a la transformación que pasó en ella con una situación que la retó, ¿no? Y a mí lo que más me gustaría que compartas hoy es como esa fuerza y esa mentalidad que tú tienes detrás de la pantalla, de cómo salgo adelante y cómo lo transformo en luz, porque lo transformaste en un proyecto irreal que viene de ese reto, ¿no? Gracias. Sí. A eso quería llegar, Perdón. pero lo hizo mejor. Perdón. Pero, No, gracias. no, sí, a ver, creo que, o sea, ustedes lo han aquí entrevistado cientos de veces, a la gente le pasan cosas. Sí, A todos los días. les pasan cosas, a la gente le pasan cosas todo el tiempo. Y la verdad es de que, o sea, no, o sea, mucha más gente de la que pensamos cuando pensamos en qué bebés terminan en la terapia intensiva, les pasa. O sea, de veras es algo bastante común. Muy. O sea, no nada más prematuro, sino o sea, es común que tu parto no salga como lo esperado. No siempre estamos hablando de vida o muerte. O sea, en realidad no es un correcto. tema de vida o muerte. Más bien es un tema como de que las cosas no siempre salen como uno espera. Y entonces, cuando uno no lo espera, gracias a Dios, hoy en día tenemos el acceso a buenos médicos, a buenas instalaciones hospitalarias, a buenos tratamientos. Y entonces, ni siquiera estamos hablando de vida o muerte.
ni siquiera estamos hablando en ocasiones de secuelas, nada más estamos hablando como de que las cosas no pasan como tienen que ser y o sea, te pasa. Pero cuando Entonces, cuando tienes un plan en tu cabeza y déjate Tienes un plan en tu cabeza. del ER y el parto, o sea, cuando tienes un plan en tu cabeza, en lo que sea en la vida, y no sale como tus 3, porque normalmente te planteas 3, ¿no? Como la mejor, la mediana y la peor situación, y entonces como que medio que resuelves. Yo ya no quiero resolver la peor, ya solo quiero resolver las primeras 2, Total. o la primera, pero cuando se sale de ese plan el resultado, es cuando hay la prueba, ¿no? O sea, Claro. en todo. Y creo que tú, cómo lo enfrentaste, es importante contar. Para empezar, sí tuve mucha suerte porque, como mencioné antes, yo ni siquiera sabía lo que era un neonatólogo, ni para qué servía, ni por qué lo iba a necesitar. Y tuve la suerte de que el día de mi parto, mi pediatra de su grupo trajo a un excelente doctor, un excelente neonatólogo. O sea, caí de verdad con suerte en las mejores manos que podía haber caído. Entonces, para empezar, yo ahí ya estaba, o sea, yo ya podía estar ciega ante la situación. Yo, la salud de mi bebé y, bueno, la mía estaba cubierta, ¿no? Porque estaba en un buen doctor, en el mejor lugar que podía estar, y para eso ya es, o sea, se me fue la palabra. Ya es ganancia, ya estás, Sí, o sea, ya. ya estás del otro lado con una parte. Exactamente. Entonces, para después ya solo tienes que tratarte a ti. Porque si eso ya está cubierto, pues ya tienes que tratarte a ti. Y pues en mi trabajo a mí, yo siempre he sido una persona que me trabajo a mí. Todo el tiempo, o sea, toda mi vida desde antes de esto, siempre he sido una persona de que me cuestiono cosas, que me enfrento a cosas, me gusta salirme de mi zona de confort. O sea, realmente, tiempo después de que me pasa esto, yo sí dije, pues claro, obviamente esto me iba a pasar a mí, porque uno que está en una búsqueda, la búsqueda te encuentra. No necesariamente en este tipo de cosas, pero como yo lo llamo ahora, o sea, es despertar niveles de conciencia. Y entonces, quien entra, o sea, y me lo decía este doctor se llama Eduardo Neria, para todos los que les interesa tener un neonatólogo. O sea, creo que, por ejemplo, Eduardo Neria del grupo médico, despiertas niveles de conciencia y niveles, ¿no? Estás en la vida subiendo niveles, de repente te encontraste con un nivel de esos secretos que no todos llegan, pero llegaste tú, y ahora lo tienes que pasar. Y en el despertar la conciencia, yo decía, ya, ¿no? Después de todo, ¿no? O sea, ya había que llevar a la niña, a la bebé a terapias, y había que... O sea, no tiene caso, como dices, ni siquiera clavarme en el día a día, sí, porque no nada más me pasa a mí. O sea, no es un caso así que digas, no. O sea, la verdad, a final de cuentas, sí estuvo delicado al principio, sí nos decían así, pues vamos 24 horas, 24 horas, 24 horas. Gracias a Dios, todo el tiempo fue mejorando. O sea, tuvimos unos pequeñitos, así que, no, pues esto no, pero en realidad fuimos yendo para arriba todo el tiempo. No, y yo sí quiero mandarle como un shout out a la bebé, porque chiquita, pero es la más luminosa del mundo y Sí. es una fuerte guerrera que la verdad, sí, no, En realidad, no estos tenía que bebés- llegar así. Estos bebés tan chiquitos que vienen a mover absolutamente todo, son maestros. Cañón. O sea, son almas maestras que desde chiquita, o sea, un bebé llega, nace, da mucha alegría, mucha felicidad y te enseña como papás a lidiar con cosas que no sabías que tenías que lidiar ante la vida. Pero un bebé que llega tan chiquito a mover absolutamente todo, a tirarte todo lo que habías creído alguna vez en tu vida, o sea, hasta yo, por ejemplo, o sea, de verdad, yo disfrutaba del arte, lo disfruto, ¿no? Mil. O sea, pero de verdad yo vendía arte y me encantaba y todavía lo disfruto, pero poco a poco las prioridades empiezan a cambiar. Y yo decía, es que algo se desprogramó. Sí. O sea, algo se desprogramó. No puede ser que todo lo que yo quería y todo lo que yo pensaba se borre en un instante. Pero de verdad, así son cuando te pasan cosas. O sea, a todos nos pasan cosas que te marcan tu vida. Y cuando esas cosas pasan y las aceptas y las quieres vivir en nivel de conciencia, descubres y desbloqueas esos niveles en los que te encuentras completamente cambiado para otras cosas que tenías que hacer. Te voy a parar porque acabas de decir algo extremadamente importante. Dentro de todo lo increíble que acabas de decir,
dijiste algo muy importante que tiene que ver con el cuando te paras a cuestionar por qué de repente todo lo que no me gustaba, o sea, lo que me gustaba y todo lo que quería ya no es, ¿no? ¿Qué está pasando? Y sí, claro, eso es lo que pasa. Así nos pasa a todos los que hemos pasado por algo que somos todos, ¿no? O sea, entonces Todos eso los nos que pasa a deciden todos. vivirlo en conciencia. No, todos pasamos por algo, conciencia o no Claro. conciencia. Pero eso que dice Daniela Sí. de elegir la conciencia. Claro, sí. bueno, es lo que va a cambiar si lo transformas o no Exacto. lo transformas, ¿no? O sea, pero creo que me encantaría escuchar un poco sobre este momento, o sea, cómo transformaste entonces tú el momento, cómo pasamos de cómo puede ser que me desconecté, que todo lo que me gustaba ya no lo quiero y ya no quiero nada y no sé qué quiero y no sé quién soy y no sé cómo me llamo, Crisis. ¿no? Crisis, a dónde estamos paradas hoy. Sí, totalmente. Ok, para contestar tu pregunta viene algo muy chistoso, que es el ego. La verdad, porque, o sea, en realidad, o sea, cuando tú le das y le das y le das y le das duro a la vida, empiezas a tener resultados y esos resultados terminan siendo buenos. Entonces, un año y medio después, cuando Ilana empezó a estar bien, o sea, como que yo empecé a decir como, lo lograste, ya, o sea, no, o sea, wow, vamos a empezar a regresar a la vida poco a poco, puedes volver a ir a ver a tus amigas, ya tienes tiempo otra vez de salir a cenar, de divertirte, ya puedes volver a empezar a regresar a la vida. Entonces yo, en terapia justamente, también decía, o sea, ¿qué pasa con todo esto que, pues, me hace sentir bien? En realidad, tuve un obstáculo, ¿no? O sea, mi vida en un punto se puso negro, pero ahí voy, lo remé. Y entonces veo que todo empieza a estar muy bien. Y entonces yo también sentía culpa de sentirme tan bien, ¿no? Como, ¿por qué me siento tan bien de algo tan mal? Y entonces, esta persona también muy sabia me dijo así, no todo el mundo corre el maratón, pero quienes lo corren pueden decir que lo corrieron, les dan su medalla, ¿no? Y entonces, hay una parte en la de que, pues, nuestras peores batallas terminan siendo nuestros peores logros. No, todo mal. Nuestras peores batallas terminan siendo nuestros más grandes logros. Y tal cual. O sea, tal cual yo me demostré a mí que mi peor batalla iba a ser la mejor satisfacción. Y era ver a mi hija sana, a mí, o sea, a mí decir, ok, volteaba a ver el año atrás porque yo no tenía idea qué estaba pasando de día a día, pero lo hice. Y entonces sentirte bien con el que pudiste sobrepasar obstáculos no tiene nada de malo. Ahora, obviamente yo venía con toda esta parte, ¿no? O sea, como que yo tenía un conocimiento sin querer de cosas que no entendía por qué sabía tantas cosas. Yo te puedo hablar de todo lo que pasa en una terapia intensiva, te puedo hablar de todo lo que pasa en un parto, te puedo hablar de doctores, de terapias, de medicinas, de cosas que no tienes ni por qué saber. Y entonces yo decía, ok, sé muchísimas cosas. La gente ya no me aguantaba, ¿no? Porque yo les decía, ok, vas a dar a luz y que tienes un neonatólogo. Sí, No, cierto. ¿para qué? Y entonces hasta eso yo empecé a decir como, bueno, me tengo que callar la boca porque la gente me va a odiar. O sea, me va a odiar porque yo tengo un nivel de conciencia de este tema sin querer. O sea, yo no me fui y me metí a la escuela de medicina avanzada, de neonatología y qué pues, sucede. Sin querer yo sabía cosas que la vida me puso a saber y entonces yo empecé a decir, ¿pero por qué? ¿Qué voy a hacer con esto? Y para todo esto también me empezaba a cuestionar en cómo le hace un ser humano que no tiene la suerte que yo. O sea, ¿cómo le hace una persona? Yo estaba en un grupo de WhatsApp que me habían metido de mamás primis. Y entonces yo veía preguntas que las mamás ponían como, oigan, tengo mi bebé de 10 meses y no se voltea. ¿Alguien sabe si lo debo llevar a terapia? Y como dije, yo tuve la suerte que mi doctor me dijo, vas a terapia desde el día 1. Si no tienes esa suerte, yo sería esa misma mamá a los 10 meses y mi bebé no hace nada. Y no sé cómo ayudarle, porque ese bebé no necesariamente se va a morir, ni va a tener un retraso, ni nada. Pero no le estamos ayudando a estar mejor. O sea, pero también ver a tu bebé bien te da... O sea, tú estás bien. Tú sentir que estás haciendo algo bueno por tu bebé, te haces a ti sentir bien. Entonces yo empecé con todas estas preguntas y me acercaba con mi doctor y le decía, oye, ¿cómo le hace la gente o sea, que no tiene estos accesos? O sea, ¿cómo le hace una persona que tiene más hijos y no tiene el doctor? Y entonces él me empezó a decir, no, es que si vieras los casos que yo he visto de Guerrero, o sea, me llegan pacientes de Guerrero y yo veo al bebé, los ayudamos a pasar como la época crítica y los ves 10 años después y dices,
si le hubieran dado terapia, si hubieran dado seguimiento, porque esas son las secuelas de la prematurez en su mayor caso, es como ADD, o sea, en realidad ADD, falta de atención, falta de motor, no es neurológica, porque si el cerebro está bien, entonces neurológicamente vamos a estar bien. Y se normalizó que las secuelas no sean un retraso visible. Claro. Y hoy en día en realidad no tenemos por qué ni siquiera tener nada de estas pequeñitas secuelas. Claro, o sea, hay manera de mejorar. de revertirlas, hay manera de De cuidarlas, de tratarlas exacto. con tiempo y eso es lo que no se sabe, digamos. Sí, o da igual, se deja pasar. Pero fuera de eso yo me lo preguntaba, o sea, yo tenía que ir a terapia todas las semanas y tenía que ir al doctor y Lana tenía ciertos temas como, o sea, sí había que cuidar que coma bien y que neurológicamente otros temas y como cosas que te siguen llamando la atención. Y entonces yo empecé con estas preguntas y entonces yo dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios me fue muy bien, mi hija está bien, yo estoy bien, salimos adelante, lo logré con el buen trabajo de mi equipo, que eran mis doctores, mi gente, mi familia, mis amigas. Y entonces dije, necesito vaciar la vasija. O sea, yo tenía mi vasija llena y necesitaba regresar un poco. Y entonces empecé con ganas como de ayudar. Hubo otro suceso importante porque para cuando Ilana está cumpliendo 2 años, mi hermana también tuvo un parto a término que se complicó. Y entonces, dentro de esto, pues como en muchos casos, el bebé termina en la terapia intensiva y, o sea, yo sé absolutamente todo lo que tengo que saber, con qué doctor, con qué esto, con quién ir, con qué hacer. Y entonces la ayudo y como que me recuerda que este es mi camino. Está O cañón sea, eso. Sí. O sea, tal cual yo tenía que hacer esto y hablar del tema y hacer algo. Y entonces a partir de ahí, pues me empecé a mover para ver qué hacer y empecé con programas chiquitos, ¿no? Como llevar kits a los hospitales y darle apoyo a las mamás y ayudar a los bebés con los pulpitos que se llaman pulpos de prematuro. Y así empecé poquito en lo que yo empezaba a hacer mi investigación. Y sin querer también, mi doctor me dijo, ya Daniela, yo sé que tienes ganas de hacer algo. Hablé con un maestro mío que yo tenía en la UNAM en un hospital en Xochimilco y necesitan mucha ayuda y no las quieren aceptar. ¿Quieres ir a conocer? Le dije, sí, totalmente. Y bueno, el punto es que acabé yendo a este hospital y descubrí lo que es el sistema de salud de México, que es una basura y es una porquería. Uh-huh. Entonces, me enfrenté con cosas que no tenía ni idea que me iba a enfrentar. Me enfrenté a ver cosas que no podía creer. O sea, de veras que yo sabía que los bebés prematuros o de terapia son guerreros. Uh-huh. Pero los ves en una terapia llena de equipo, de último modelo y de enfermeras 24/7 y los ves... Pero cuando los ves sin absolutamente nada, aferrados a vivir y sobrevivir, o sea, es cuando te das cuenta. Que estos bebitos son, yo les llamo como los más vulnerables fantasmas. Uh-huh. Porque hay de dos, están tan chiquitos y se mueren, ya, ¿no? Como, pues, ¿para qué los salvamos? Porque llevan 3 días de nacidos, o luchan, sobreviven, pero terminan teniendo muchas secuelas. Uh-huh. Y entonces cuando yo veo esto, pues ya, ahí me quedé, y ahí se me atoré. No creo que te atoraste, creo. O sea, por eso me atoré en la idea de que esto es lo que yo tenía que hacer. Ah, sí. Y por algo todo el camino que yo había recorrido, toda mi vida, yo aprendí a salir adelante con cosas muy tontas, ¿no? De chiquita, ¿no? En la escuela, en la prepa, que si las amigas, que si no, que si esto. Pero entonces esto te empieza a hacer fuerte. Y yo sabía que todo esto, yo te puedo decir hoy, que cada cosa que me pasó en la vida me llevó a estar donde estoy hoy, porque esto es exactamente lo que yo tengo que hacer. Y encontrarme con este hospital, o sea, las cosas cuando... O sea, siempre tratas de hacer proyectos y emprender, que emprender es difícil, y empiezas a moverte. Yo siempre he sido una persona muy movida. Y la verdad, aunque sí hice muchas cosas durante mi vida, nunca nada se me abrió con tanta facilidad. Uh-huh. Y lo digo facilidad porque claramente no fue fácil. Pero tan claro, ¿no? O sea, de repente las cosas empezaron a suceder. Y yo solita me empecé a mover. O sea, de verdad, o sea, yo lo digo, ¿cómo estoy haciendo esto? Tengo 3 bebés
Y digo bebés porque mi más grande tiene 4 años. Entonces, tengo 3 bebés en mi casa, trato de ser una mamá presente y a la vez quiero emprender. ¿Qué estoy haciendo? Y con La una gente frena causa- el emprendimiento durante la época de los bebés chiquitos. Pero no sé cómo, o sea, no sé ni qué decir al respecto porque las cosas se dieron y poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo. Y lo que más me llama la atención y lo que más me llamaba la atención es que requería de un esfuerzo, pero no era un esfuerzo sobre así de que voy a sacar este proyecto. O sea, de verdad la gente se me empezó a pegar. Había, o sea, la verdad la comunidad de mamás de bebés de la terapia es muy grande. Muchas, la mayoría la vive como yo, solitario. Entonces no tienes ese espacio como de normalizar qué te pasó. Claro. Y tuve la suerte de llegar a este hospital en donde pude empezar y estoy empezando a hacer y a dar un poquito porque no es fácil, pero de lo que tenía yo ganas de regresar. Y ahí nace los 1000 días. Los Me 1000 encanta. días, ¿Por qué sin los querer. 1000 días? Los 1000 días. Los 1000 días son porque son 1000 días del momento de la concepción hasta que cumplen 2 años. Okay. Este tiempo, dice la ciencia, que es el tiempo en que más se debe de cuidar el desarrollo del bebé, porque es cuando el bebé tiene más plasticidad en el cerebro. Okay. Entonces, muchas cosas de su calidad de vida se pueden corregir en este tiempo por esta plasticidad. Ahora, Wow. obviamente, el embarazo es una parte crucial en el bienestar de un bebé, porque muchos partos prematuros son prevenibles. Ujú. Entonces, es muy importante tener buenos seguimientos y cuidar tu embarazo, ir a los ultrasonidos, checar que tus niveles de glucosa, checar tu presión, checar todos esos chequeos que se deben de hacer. Importantísimo, alimentación. No digo que un bebé prematuro de terapia esté mágicamente perfecto a los 2 años, pero a nivel interno y físico de un humano, este es el tiempo de la plasticidad. Entonces, pues a final de cuentas, mientras yo hacía mis investigaciones, yo quería trabajar en el área hospitalaria. O sea, yo me quería enfocar como en los bebés de la terapia y como a su seguimiento y pues así se llamó. Ay, me Me encanta. Pues muchísimas gracias por compartir, Dan. Creo que ahora sí llegamos full story around, ¿no? A Sí. esta parte que Sí. creo que el mensaje más padre es la historia de cuando algo nos sucede, como bien dijimos, y realmente poderle dar ese nuevo, pues, ¿cómo se dice meaning en español? Significado. Significado. Gracias. Ese nuevo Tengo aquí un pelo. perdón. Ese Me nuevo está matando. tranquila. Darle ese nuevo significado a algo que parecía una tragedia, ¿no? Que creo que es algo que Brana y yo hemos platicado mucho aquí. Ahora, no tenemos que vivir una tragedia para entrar en conciencia y para encontrar nuestro significado de vida ni para encontrar nuestro propósito, pero a veces es necesario. Y me encanta cómo lo describes, ¿no? O sea, son niveles de conciencia que desbloqueas que estaban escondidos. Y así es. Te tocó este camino caminar, pero lo estás haciendo tuyo, que me parece increíble, que creo que es un poco lo que queríamos comunicar hoy, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se te presentan estas oportunidades en la vida y de pronto las haces tuyas y las conviertes en algo que emana y emite Claro. muchísima luz? Se nos está por acabar el tiempo, así que, Branis, ¿tienes alguna otra pregunta que le quisieras hacer a Daniela? Mira, creo yo que en la vida, a mi papá cuando estuvo enfermo, la primera vez que yo con el doctor, su doctor le dijo que un evento en tu vida puede ser terrible o terrific, ¿no? Y tú puedes, o sea, ¿de qué depende? De ti. Nada más, ¿no? Porque tú eres el que está tomando las riendas del momento y el que lo va a echar para adelante. Y creo que tú, ahorita se me vino eso a la mente y dije, tú escogiste ser terrific. Y qué increíble a mí se me hace ver la historia acompañándote, como completar ese círculo y como a veces, o sea, este es un mensaje para todos ustedes, como de si estás en ese momento de tu vida en donde todo está muy negro y muy oscuro, como que sí sale la luz y sale la luz más fuerte de lo que crees, ¿no? Y se completa ese círculo y me encanta que esta historia es una historia en donde descubriste tú a qué veniste.
100%. Bueno, hasta que cambie Ahorita. otra vez. Exacto. Sí, porque no sabemos. Pero eso es. Sí, totalmente. La verdad es de que yo lo digo, a la gente que le pasan cosas tiene que ser gente chingona, porque solo gente chingona va a poder salir. Y aquí hay puros chingones. Exacto. Y la verdad sí, que sea lo que nos pasa, porque nos pasan muchas cosas, hay que darle. 100%. ¿Cómo? Sí me quedo con muchas ganas de darles al público, obviamente lo vamos a poner en el bio, pero platícanos un poco, o sea, ¿cómo podemos apoyar a los 1000 días? ¿Cómo podemos incluso, o sea, formar parte del equipo? ¿O qué pasa si alguien está pasando acaba de tener un bebé prematuro o un bebé que no sea prematuro pero está embarazada y quiere informarse más, que sé que también tienes muchísima información, o sea, ¿cómo le hacemos? Ok, sí, qué bueno que me preguntas esto porque así les digo un poco, porque sí se necesita la ayuda. Sí. Bueno, ahorita los 1000 días está específicamente o mayormente enfocado en ayudar a este hospital ahorita, el materno pediátrico de Xochimilco. Lo que estamos haciendo ahí es tal cual transformar, o sea, nos adueñamos de la terapia intensiva y la estamos comprando equipo, capacitando a los doctores, mejorando como todas las capacidades que tiene los doctores para poder trabajar. Y aparte de eso, lo que nosotros queremos hacer es que queremos mucho involucrar a los papás, porque hay estudios que hablan como de los cuidados centrados a la familia. Entonces, todo esto como, o sea, lo que hace los 1000 días es, bueno, ahorita, queremos darle, cuando yo llegué a esta terapia, no sé si me estoy alargando, Cero. ¿no? Ok. Tú date. Cuando yo llegué a esta terapia, de 6 bebés críticos, sobrevivía 1 o 2. O sea, porque las condiciones del hospital, no nada más por el bebé, se infectaban, no les podían conseguir las medicinas, o sea, una cosa terrible es que se morían porque no tenían monitor de paciente para medir apneas. Los bebitos más, o sea, todos los que nacen, tanto los de término como los prematuros, su principal falla es el oxígeno. Entonces les checan la presión y entonces se morían en las noches o en el día porque nadie supo que se asfixió. Entonces, empezamos a trabajar con eso, ¿no? Ya les conseguimos ya todas las camas están cubiertas de monitores de pacientes. Estamos tratando como, porque las condiciones son tan bajas que es muy difícil hacer un cambio tan rápido. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es trabajar como por etapas en prioridades, pero la misión tal cual es disminuir mortalidad, reducir secuelas e implementar los cuidados centrados en la familia, que son canguro, cargarlos, leche materna, que los bebés no tengan dolor, o sea, manejo de dolor y estrés, apoyo psicológico a las mamás, como... Entonces, tratar toda esta parte del apoyo psicológico, emocional, toda esta parte que no cuesta ni siquiera dinero, más otorgando el equipo para poder dar el mejor trato a los bebés. Entonces, si nos queremos poner en contacto Si contigo... se quieren poner en contacto conmigo, si se quieren poner en contacto conmigo, me pueden encontrar en Instagram, los1000dias.ac. Y también ahí tenemos toda la información. Nuestra página de internet todavía está en construcción, pero pronto va a salir, ahí lo vamos a anunciar. Se pueden hacer donativos en especie y se pueden hacer donativos monetarios. En especie recibimos cosas para el hospital: jabón de manos, pañales, toallitas, servitoallas. O sea, el hospital no cuenta ni siquiera con jabón para que los doctores se laven las manos. No te creo. Entonces estamos haciendo un trabajo muy bonito ahí y pues toda la ayuda es... Venga. Bueno. Pues Súmense, ahora sí. por favor, porque es una causa increíble. Y ahora tenemos 2 preguntas más. La primera, que para mí esta semana lo aprendí. Digo, muchas veces escuché este dicho que dice que la intención marca la dirección, ¿no? Y luego, platicando con alguien que vino esta semana, hablamos mucho de la intención y a mí me da curiosidad saber, tú, Daniela, ¿qué intención tienes ahorita para este proyecto? O sea, ¿cuál es la intención? Bueno. Pues la intención es hacer conciencia
Ok. Conciencia, normalizar. Las mamás no siempre tienen partos naturales sin anestesia. Pasan más cosas y creo que poder normalizarlo es importante. Me encanta. Me encanta la Muchísimas gracias por intención. compartir. Antes de hacerte la última pregunta, agradecer nuevamente a nuestros amigos de Crocs por Ay, sí. hacer posible este episodio. Creo que se está de moda. Crocs también se necesitan en el hospital. hospital. Sí, seguramente sí. Seguramente sí. Y pues hacerte la pregunta que ya te hicimos más de una vez, pero que vas a tener que volver a contestar. Mi queridísima Daniela, ¿qué es salud mental para ti? Se vale repetir. Salud mental. Es tener paz, estar bien, sentirte bien contigo. Hacer lo que sientes, lo que quieres y lo que te da plenitud. Yo también digo Gracias. que salud Suena mental fácil, paz. pero es un camino largo, largo, Correcto. largo. De nunca acabar y luego crees que lo tienes y regresa y así. La salud mental no es una meta a la que alcanzas. No. No. Es un trabajo en proceso. Es un trabajo en proceso. Me encanta. Me encanta. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Dan. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Estamos muy contentas y pues muchísimas gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento en la plática. No te olvides de suscribirte a nuestros canales, de darle like, de darnos follow, Y de a seguir a los 1001 1000 días, de seguir a los 1000 días y Los 1000 pues días. cualquier cosa nuestro DM siempre Los está 1000 días, abierto. los 1000 días, no los 1000. Y pues cualquier cosa nuestro DM siempre está abierto para todos ustedes. Y el mío también. El de Daniela también, el de los 1000 días también. Y Bueno, nos exacto. vemos en la próxima.